Después del documento Fiducia Supplicans, de las bendiciones a parejas en situación irregular y a parejas homosexuales, ¿qué puede ocurrir en la Iglesia? Después de documentos de este tipo que están saliendo de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿qué nos espera en la Iglesia en este año 2024? ¿Y qué nos espera también en materia económica y en política? Cuando habrá elecciones en los Estados Unidos, ¿regresa Trump o no regresa Trump? Cuando habrá elecciones en México, ¿qué sucederá con la Cuarta Transformación? ¿Qué sucederá con los conservadores y con los liberales y todo este asunto? Hoy, este programa tan esperado, como siempre ya desde hace muchos años, al principio de cada año, previsiones, no predicciones, lo que es previsible a partir de un análisis de expertos en el tema. Hoy, entonces, en materia económica, teológica, religiosa, social y política, previsiones 2024. En efecto, queridos amigos, hoy previsiones 2024. Insisto, no son predicciones, no son profecías, son previsiones. En materia económica, Ernesto Farril Santoscoy es presidente de Bursamétrica, pues es un reconocido analista en materia económica y financiera en México desde hace muchísimos años, editorialista en el periódico Financiero y en revistas especializadas. José Alberto Villasana es un destacado teólogo que ha dedicado mucho de los años de su vida a la investigación en temas apocalípticos y escatológicos. Entonces, él tiene una previsión de cosas que pueden suceder. Claro que también se presentan cisnes blancos o cisnes negros que hacen que las cosas cambien, ¿no? Un terremoto, un golpe de Estado, una pandemia, Ernesto, por ejemplo. Entonces, comencemos con previsiones en materia económica, con Ernesto Farril Santoscoy, luego conversaré con José Alberto Villasana y luego los dos juntos a ver si coinciden o se pelean. Muy bien. ¿Hace cuántos años que hacemos esto, previsiones? Yo creo que más de 10 años, ¿no? Sí, más de 10, sí, segurísimo. 15. Yo como 15, ¿no? Más o menos. Sí. Y todo lo que has dicho se ha cumplido. No, nada. Mira. No, sí hay una cosa que se cumplió. Un cisne negro que puse en primer lugar, ¿cuál? La invasión de Rusia a Ucrania. Ándale, sí. 3 meses después estaba sucediendo y no lo podía creer. Pero también yo he estado allí con unos dolaritos que me cayeron y no los sé, no los cambio porque dijiste está que llegaría bajo, está muy bajo. A 20, pero no llegó a 20. Al contrario, bajó, está ya en 17, ¿no? 16. Tocó 16.80. 16, sí. ¿Y este año qué, Ernesto? Bueno, empezamos hablando de las previsiones sobre la economía mundial, ¿no? En términos generales se prevé que la actividad económica va a tener cierta ligera desaceleración. Lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que los bancos centrales, los bancos de los bancos en cada país, han estado subiendo su tasa de interés de referencia, que es la tasa que liderea en un mercado financiero en un país el resto de las tasas, ¿no? Y han estado subiéndola porque la inflación se les fue de las manos después de la pandemia por la cantidad de dólares o de dinero que se inyectó en todo el mundo. Se calcula más de 20 billones de dólares creados, o sea, una economía parecida a la economía de Estados Unidos se generó creando dinero en la época de la pandemia. Como en México con Luis Echeverría, por ejemplo. Pero a la N, ¿no? Que luego se le tuvo que quitar al peso, ¿cuántos ceros? 3 ceros. Entonces, la inflación se les fue después de las manos, y entonces han tenido que salir a subir sus tasas de interés fuertemente y a recoger un poco del dinero en exceso que hay en circulación en el mundo. Y entonces, ante eso, lo previsible es que se dé una recesión económica, es decir, que se caiga la actividad económica, que aumente el desempleo, pero ahora lo que tenemos es, hablabas de que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y en México. Fíjate que son 70 países con elecciones presidenciales
en el 2024. O sea, ¿70 países de cuántos? ¿De 100? ¿De 140? ¿150? La mitad. Más de la mitad Entre de la ellos población, Timbuktu, en términos de entre ellos población, Timbuktu. 4.200 millones de personas viven en esos países que tienen elecciones. ¿Y qué es lo que sucede normalmente cuando hay elecciones en un país? El gobierno que está en el poder se pone a gastar, ¿no? a tirar dinero donde sea para tratar de ganar votos. Pues eso está pasando en Estados Unidos. Sí. La diferencia entre ingresos y gastos es negativo, o sea, hay más gasto que ingreso en Estados Unidos para este ejercicio fiscal, por equivalente al 7,5% de la economía americana, que es la más grande del mundo. Es decir, es un endeudamiento del gobierno americano brutal por cuestiones electorales. En el caso de México, igual, hay un presupuesto autorizado. O sea, los demócratas quieren continuar en el poder. Y Así por es. eso están dando dinero como prestaciones sociales. Todo este gasto, que igual está en México, se está autorizado por el Congreso un déficit fiscal, es decir, más gasto que ingreso ¿Para equivalente México? para México en este año, del 5,4% del tamaño de la economía, del PIB. Pero para las elecciones faltan 4 meses. Ya poquitos meses, sí. ¿Vale la pena aventar mucho dinero solo 4 meses? Con tal de mantenerse en el poder, hacen lo que sea, ¿no? Ándale. Entonces, si esto sucede en 70 países, ¡Wow! bueno, pues entonces tenemos una inercia de crecimiento artificial en la actividad económica en todo el mundo. Una borrachera y la cruda será en 2025. Que se contrarresta contra las políticas restrictivas para tirar la economía y bajar la inflación de los bancos centrales. Así está. Políticas monetarias restrictivas con políticas fiscales sumamente expansivas. A ver, Gasto querido de Ernesto, gobiernos al oeste. el gobierno de México, del presidente López Obrador, ha sido extraordinariamente conservador en el cuidado y en el manejo de la economía, ¿o no? Había sido. Ok, entonces, todo, Había sido. todo esto precavido que ha sido, ahora no lo será en estos 4 meses. Hay que tamizar esto de que sí ha sido precavido. Sí, no se ha generado un déficit muy alto, no se ha subido mucho la deuda, se ha subido, pero poco. Oye, pero fíjate que este gobierno recibió fideicomisos que tenían dinero por todos lados. Ay, no. Y pues de ahí también se ayudó, ¿no? Y se los gastó. Para no endeudarse. Pues se quemó todos los guardaditos que había por aquí y por allá. A ver, ¿y qué me dices de esto, mira? De que tenemos billetes nuevos de todas las denominaciones, de 1,500, 200, 100, 50. Ahora, que van a sacar más de 50, que porque está muy bonito. Esto tú y yo sabemos que se llama inflación. Sí. Sí, aunque O sea, la aumentar el circulante. La verdadera creación de dinero no se da en la impresión de billetes, sino se da en el sistema bancario. Ajá. ¿Okay? Entonces, imprimir billetes Bueno, provocaría inflación. fíjate que la impresión de billetes más bien va atrás de la inflación. O sea, si hay más demanda de dinero es porque hay precios más altos o porque hay una actividad económica muy fuerte y entonces hay más demanda de dinero y el Banco de México pues tiene que imprimir más billetes para que no falten. Ahora hay una serie de circunstancias en México que hacen que todavía los billetes sean muy utilizados. Hay otros países en los que ya no se usan los billetes o ciudades. Shenzhen en China, de hace más de 6 años, no se usan los billetes, los yuans, ¿no? O renminbis. Todo se hace a través del teléfono. Y ese es el futuro, ¿eh? Así será en el mundo. Bueno, pero estamos en las previsiones, ya nos desviamos. Entonces, se espera una economía que va a crecer un poco menos, pero va a crecer por el gasto desmedido de los gobiernos de 70 países. De 70 países. Entonces, Estados Unidos acaba de darse el dato de cuánto creció en el 2023. Creció 3,1%, la economía más grande del mundo. Conoceremos pronto el crecimiento de la economía de México. Podríamos hablar de a lo mejor algo como el 3,3, 3,4, parecido al crecimiento de Estados Unidos. Para el año entrante, pudiéramos ubicar el crecimiento a lo mejor en alrededor del 2,5,
tanto en Estados Unidos como en México. 2025. 2024. No, Perdón, ya es este. Perdón, Ajá. para este año. Para este Dije año. entrante. O sea, creceremos Para este menos. Todo lo Ligeramente menos. todo lo que estás diciendo me suena muy feo. ¿Es así? No, muy feo es que te estuviera diciendo, viene una recesión y va a incrementarse el desempleo y la actividad económica se va a caer 5 o 6%. Entonces, eso sí sería feo. Nomás es feicito. Es un poco menos crecimiento porque hay mucho gasto de gobierno y mucho gasto en las campañas, ¿no? Entonces, ahora, podríamos dividir en México el año en dos mitades muy claras. Antes de las elecciones, mucha actividad económica, todavía. Tenemos una inercia de cómo terminó el año pasado. La ayuda de Estados Unidos también nos favorece, o nos ha venido favoreciendo. Y el gasto de gobierno en inversión en infraestructura, más todo el gasto social, digamos, de dádivas clientelares, que así le llamo yo, al final de cuentas implica derrama económica. Y eso le puedes añadir otra bendición de la Virgen de Guadalupe, que son las remesas. Ah, sí, claro. El año pasado, México tiene eso. El año pasado tuvimos remesas familiares, así se llaman, lo que mandan nuestros compatriotas del otro lado de la frontera a sus familiares, por cerca de 60,000 millones de dólares. ¿Y en México cuánto se produjo? ¿PIB de México? No, el PIB es cerca de $1 billón. Pero es más o menos el 6%. El 6%. El 6% de remesas. De remesas. Es muchísimo, muchísimo. Es una bendición de la Virgen de Guadalupe. Sí, porque esa no es gloria de gobierno alguno. Desde luego que no, más bien es una vergüenza. O sea, claro, no diste las oportunidades de trabajo en este país tan rico en recursos materiales, pegado a la economía de Estados Unidos. Y no has dado los suficientes empleos y la gente ha tenido que trasladarse a buscar, arriesgando su vida a veces, empleo en Estados Unidos. Porque aquí no lo hay. Porque aquí no lo hay. Y no se olvidan de sus familias. O seguridad, porque también, aquí no la hay. También. Entonces, si se queda en su pueblo, se lo llevan secuestrado para que sea narcotraficante. ¿No? Ajá, entonces mejor se va. Así es. Oye, y de alianzas comerciales internacionales, China, Corea, Japón, sigue Estados habiendo Unidos, una guerra Rusia comercial entre Estados Unidos y China, y esta no cambia. Quizás habría que hablar, no sé si Alberto hablará de esto, pero hay un escenario muy distinto hacia futuro. Si gana el señor Trump las elecciones en Estados Unidos o gana el señor Biden. And what do you wish? Yo sinceramente creo que los norteamericanos harían mal en volver a darle un mandato al señor Trump, que está más loco que una cabra, ¿no? Oye, imagínate, por ejemplo... ¿Y entonces reelegir al zombie que tienen? Pues Mr. Biden. No hay muchas alternativas. Que ¿no? Saluda a figuras fantásticas. Sí. A ver qué nos dice José Alberto. Bueno, debo hacer una pausa. Tú regresas al rato. Y hablaremos de las previsiones del tipo de cambio, ¿no? Ándale, el tipo de cambio. Porque yo sigo allí con mis dólares. O plata, oro, divisas, euros, ¿o qué, no? Una pausa, regreso para geopolítica internacional y también el asunto de la iglesia. Y le voy a preguntar a José Alberto, ¿crees que la ideología de género ya le ganó a la sana doctrina? Le voy a preguntar, ¿crees que las ideologías ya golpearon a la verdad? Así voy a empezar con él. Y además, la pregunta que le hago siempre, Israel, ¿qué con la guerra en Gaza? Volvemos con esto y con más. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia.
Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con La Moderna.